Buenas tardes. Hoy miércoles 14 de julio tenemos el placer de tener como ponente al profesor Gonzalo de Armas. Gonzalo es docente e investigador del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y es magíster en el programa de Demografía y Estudios de Población. Este programa es parte del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Hoy Gonzalo nos hablará sobre años potenciales de vida perdidos por causas externas en Uruguay en el periodo 1997-2018. Gracias, Gonzalo. Bueno, gracias, Marco. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Bueno, la idea era presentar lo que fue, por lo menos una parte de la defensa de la tesis de maestría, que la hicimos a fines del mes pasado. Y bueno, contar un poquito cuáles fueron las idas y vueltas que tuvo esta tesis, y alguna propuesta metodológica. Se oye un ruido fuerte ahí, no sé si es acá o mi micrófono, de lo que fue la presentación o tratar de dar otra visión de las tasas, diferente a lo que se trabaja habitualmente en demografía, y en lo que es también, bueno, qué pasa cuando las bases de datos, la que es la mejorcita en cuanto a riqueza de datos, planteaba carencias respecto a otra base de datos que tenía un poco más de confianza, pero menos variabilidad en los datos que necesitábamos, y bueno, cómo se resolvió, se plantea resolver algo similar mediante simulación y bootstrap, ¿no? Bien, vamos a dar un poco de introducción a la temática, porque como está un poquito alejado de lo que es habitualmente la estadística, y para quien no haya visto nunca demografía, por lo menos decir que habitualmente uno de los estudios que se hacen para conocer o para comparar la situación sanitaria en un país se puede centrar en estudios de mortalidad y morbilidad. En particular los de mortalidad tienen mayor facilidad de conseguirse los datos, o son más confiables estos datos, dependiendo del país en el que estemos, ¿bien? Y además, habitualmente hay tres grandes causas de muertes que se consideran, según varios autores, que son las enfermedades transmisibles, las no transmisibles, y las que trabaja esta tesis, que son las causas externas, ¿no? Dentro de las causas externas se suelen desagregar entre las intencionales, no intencionales, y las de intención indeterminada, ¿no? Y estas son básicamente las causas externas que están en la base de datos del Ministerio de Salud Pública. En particular en esta tesis, por su concepción, se centra bastante en lo que son los accidentes o siniestros en el transporte, las agresiones, o lo que también se llaman homicidios, ¿no? Y las lesiones autoinfligidas intencionalmente, que también son los suicidios. Hay otro montón de causas, pero en realidad son bastante marginales. Van a ver que aparece una como exposición accidental a otros factores y a los no especificados en una sola gráfica, porque es una causa bastante aglomerante, es como una especie de, bueno, acá juntamos varias, aparece al principio, pero después no prosigo el estudio, porque primero te va a descender sobre el final del periodo, y porque, bueno, no tiene un estudio específico, sino que aglomera varias, ¿bien? Bueno, ¿cuál fue la motivación o por qué arrancó esta? Esta sí tuvo muchas mutaciones. Al principio la idea era comparar lo que eran las enfermedades, los tres grandes grupos. Teníamos una restricción en las tesis de tamaño, de páginas y de tiempo para la defensa, lo que imposibilitaba hacer una tesis que comparara las tres grandes causas. Entonces se trabajó esta porque era una que estaba bastante poco trabajada a nivel de aquí en cuanto a cuantitativamente, ¿no? Y porque además, bueno, por otros caminos queríamos ir por las no transmisibles en otros estudios, y para no solapar el mismo trabajo, ¿no? Entonces, hay algunas características particulares de este tipo de causales, que la primera es que son evitables.
¿sí? Más allá de la intención o no intención, ¿no? Es mucho más evitable que una infección, que una enfermedad neurodegenerativa, etc. Y además otro aspecto por el cual se le pone mucha importancia a este tipo de causas es que no es que afecte más a las personas jóvenes, sino que es de lo único que en general fallecen las personas jóvenes cuando estamos en un país de baja mortalidad. Cuando estamos en un país de alta mortalidad, las enfermedades infecciosas tienen un peso grande a todas las edades. Pero en países donde la mortalidad es baja, como ocurre con Uruguay, es la única causa que afecta a las personas jóvenes en términos generales. Un problema que hay cuando uno estudia la mortalidad es que hay concurrencia de dos variables, que son la cantidad de fallecimientos y la edad de los fallecidos. ¿Sí? Yo puedo tener muchos fallecidos, pero tienen 90 años, o puedo tener pocos fallecidos, pero que sea... No sé si podés bloquear un micrófono, Marco, porque se escucha... Gracias. Entonces, los años potenciales de vida perdido lo que hace es juntar las dos variables en una sola, de tal manera de poder comparar y no decir, bueno, pero esta causa tiene muchas personas, pero son mayores, esta tiene pocos, pero son jóvenes, y así todas las combinaciones posibles, entonces me llevan a un solo factor. ¿Ah? Y otro problema, otra variante metodológica que se planteó en esta tesis respecto a lo que se suele trabajar en demografía, en cualquier otro ámbito, es tratar estas tasas como aleatorias, como que tienen un componente aleatorio, ¿no? Entonces los APBP, como cualquier otra tasa, podemos decir, bueno, la variante que hubo año a año, ¿no? De estos años potenciales de vida perdidos, ¿no? Se debe a la aleatoriedad, o que hubieron 10 muertes más, 10 muertes menos, o se debe a un cambio coyuntural. Y acá, paradigmáticamente, se menciona siempre un caso de esto, con lo que es la mortalidad infantil, que pasó en un año en el departamento de Flores, donde la mortalidad infantil se duplicó. Y sonaron todas las alarmas, como se había duplicado la mortalidad infantil, y en realidad es que en vez de morirse un recién nacido, se habían muerto dos, porque son tasas muy chicas, con población chica, entonces cualquier movimiento, por mínimo que sea, lo puede hacer variar mucho, ¿no? Bueno, ¿qué son los APP? Básicamente, primero voy a definirlo, después voy a entrar en detalle de cómo lo calculamos y cómo lo aleatorizamos. Vamos a decir, bueno, si la persona no hubiera fallecido, ¿cuánto se esperaba que viviera? ¿No? ¿Cuántos años más hubiera vivido? ¿No? Y después vamos a ver que hay 3 estrategias metodológicas para plantear esa operación, que es sencilla, pero conceptualmente varía mucho según cómo uno lo plantee, ¿no? En las tesis lo que se buscó fue analizar esta evolución de los años perdidos en Uruguay. En particular acá no voy a hablar de las políticas públicas, pero se trató de vincular a la incidencia posible de políticas públicas. Se calcularon los APBP por causas externas, se construyeron intervalos de confianza para los APBP, se evaluó a ver si las diferentes definiciones metodológicas de APBP afectaban cualitativamente los resultados o solo era una diferencia cuantitativa, ¿no? Y después se profundizó en lo que son los siniestros de tránsito para el periodo 2012-2018, ¿no? Bueno, acá es donde empezó el tema de los problemas con la discrepancia de los datos. El origen de los datos, o sea, la base de los datos, la que permitía tener mayor periodo de estudio y mejor desagregados, eran los del Ministerio de Salud Pública, donde uno podía extraer, tiene una consulta mediante lo que se llama Redatam, ¿no? Uno mediante web puede pedir los datos que quiera, y en particular se puede conseguir el fallecimiento, la edad y el sexo de la persona, ¿no? El problema es que cuando se hizo el contraste con las cantidades de fallecimientos que mostraba el Ministerio del Interior, teníamos en general mayor cantidad de muertes, tanto por homicidios como por siniestros de tránsito, en los datos del Ministerio del Interior, pero el problema de estos datos es que solamente me decía la cantidad, no me decía qué edad tenía la persona, qué sexo, nada más que la cantidad total.
Investigando un poquito, no podía pedir demasiado detalle de los datos de salud pública para hacer un contraste de identificar a las personas y cruzarlas con el ministerio, porque tenía que pasar por un comité de ética y eso iba a alargar muchísimo la tesis y no había garantía de poder conseguir nada. Entonces, conversando con personas expertas, me dijeron, bueno, lo que pasa es que a veces los fallecimientos, lo que se declara en el acto de función y es lo que va a esta base de datos del Ministerio de Salud Pública, eh, trabajan, por ejemplo, con las consecuencias de lo ocurrido. Por ejemplo, si es un siniestro de tránsito y hay un golpe, muchas veces pasaba que en el Ministerio de Salud Pública presumían que decían, bueno, falla renal y en realidad ocurrió por el piñazo que se pegaron en el auto, ¿no? Entonces, había que buscar la manera de prolongar o proyectar estos datos, ¿no?, al total que tenía en el Ministerio de Interior, que en algunos años era más importante que en otros. Y lo mismo pasó con los de UNACEP. Los de UNACEP eran más precisos porque se basaban en que si hay un fallecimiento hay una denuncia policial, ¿no? Entonces acá era difícil que se escapara alguno, ¿no?, si era posible que se, entre comillas, mal etiquetara una muerte en la base de datos del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Y también se trabajó con las estadísticas de población, la estadística de población y hasta la mortalidad del INE, porque en la fórmula voy a utilizar la esperanza de vida a la edad que tenía la persona que había fallecido, ¿no? Un poquito, muy brevemente, contar el contexto de esto para el que no lo conozca. Hay una primera transición demográfica que dice que la mortalidad cae para todos los países a medida que la atraviesan. Este descenso de la mortalidad está asociado a lo que llama una transición epidemiológica, dice de un cambio principal de por qué se dan las muertes. Se pasa de una época, bueno, la gente se moría básicamente de hambre, se moría por enfermedades transmisibles, a un cambio a donde la principal causa de muerte es la no transmisible, ¿sí? Pero además el tema es que esta teoría de la transición epidemiológica tiene muchas críticas, en particular por lo que vemos este año, porque no considera, bueno, cuál es el punto final, no maneja habitualmente vueltas atrás, contra transiciones, o cómo puede afectar a diferentes sectores las afecciones. Por ejemplo, lugares más pobres seguramente seguirían afectados en forma importante por enfermedades transmisibles. Entonces de ahí derivó algo que era la transición sanitaria, ¿no?, que incluye lo que es la transición epidemiológica, pero agrega una transición en la atención sanitaria donde se busca la acción preventiva, ¿no? Y la parte interesante de porque está citado por la transición en riesgos, es que hay un cambio en lo que son los riesgos habituales de muerte y se incluyen a varios de las causas externas como los nuevos riesgos que afectan la mortalidad, en particular los siniestros de tránsito, los cambios climáticos, o incluso la violencia es manejado como los nuevos riesgos, ¿no? Bueno, acá vamos a lo interesante, a la parte metodológica. La fórmula de años potenciales de vida perdidos es muy sencilla, ¿no? Básicamente es decir, bueno, para cada edad simple, ¿sí?, yo voy a contabilizar la cantidad de fallecidos a esa edad simple, a que es de sub X, y voy a hacer la diferencia entre una cierta edad L, ¿no?, y la edad X, que es la edad con la que falleció esa persona. Entonces, para todos los que fallecieron con 0 años, esa diferencia, 1 año, esa diferencia, y se suma todo. El tema es cómo se halla este L, ¿sí? Básicamente hay 3 estrategias, ¿no?, pero eso es lo que hace después difícil comparar un trabajo con otro autor en otro país que lo evalúe de otra manera, ¿no? La primera es decir un L fijo, ¿no? En Uruguay se usa mucho el L70, en otros países se usa el L75. El problema que tiene esa definición es que va a excluir a todos los fallecimientos que estén por encima de esa edad L, ¿no? En algunos casos se argumenta que se usa una edad fija porque se dice, bueno, de aquí en más la muerte no es evitable, sino de que, entre comillas, de algo hay que fallecer, ¿sí? Sin embargo, por la naturaleza de este trabajo, que hablaba de que las causas externas son siempre evitables, no parecía razonable usar un L fijo, ¿no? Y en caso de no usar un L fijo, L70 a priori,
que es lo que se usa en Uruguay, hay dos estrategias. Una que es un paso intermedio, que es usar la esperanza de vida al nacer, ¿ah? Que eso va a hacer que cada país o en el tiempo vaya evolucionando, o la que usé yo en esta tesis, que es decir, bueno, para cada fallecido calcular la esperanza de vida a la edad de X. Por ejemplo, una persona que tiene 60 años, se calcula, bueno, la esperanza de vida a la edad de X, se calcula con las funciones biométricas de la tabla de mortalidad, bueno, le quedaban por vivir en promedio 20 años, bueno, computa 20 años. ¿Ah? Y se va a calcular hasta la edad omega, que es cuando ya en la tabla de mortalidad no quedan supervivientes, que en esta tesis se usó 111 años como la edad en que en teoría ya no quedan supervivientes de esa cohorte ficticia. Sí, se va a escapar alguno que fallezca con 111, 112, 113, pero a los efectos de años potenciales de vida perdidos no van a mover mucho la aguja del resultado. ¿No? Bueno, acá lo que les decía de lo que es los datos faltantes. ¿No? Yo tengo en líneas continuas la cantidad de datos, ¿no? de fallecimientos que tengo por el MSP. Acá tengo los homicidios, acá ya les estoy mostrando cómo evoluciona la cantidad de homicidios a lo largo del tiempo, del 97 al 2018. Esto en negro son los siniestros de tránsito, y esto en amarillo son los suicidios, un gran problema eterno de este país. Hay datos faltantes en el año 2011, porque ese año en el Ministerio de Salud Pública se perdieron ese año. ¿Ah? Se está por tratar de recuperar desde hace mucho los datos de ese año, pero todavía estamos esperando. Y acá en punteado finito acá son las cantidades de fallecimientos que tenemos en el Ministerio del Interior. Acá hay un año nada más donde es al revés, ¿sí? Donde el Ministerio de Salud Pública está por encima, ¿no? La discrepancia con siniestros de tránsito, incluso acá en los comienzos de periodos más amplios, que entre los datos del Ministerio del Interior y Salud Pública, ¿no? Y acá lo comparo con una SEB, y lo comparo con una SEB porque tiene la misma riqueza o más todavía de datos que el Ministerio de Salud Pública, por lo tanto en esta parte de acá se pueden usar cualquiera de los dos para calcular los años potenciales de vida perdido. ¿Sí? En los suicidios, bueno, está bastante parejo, hay corrimientos de datos, acá un poquito mejor están los del Ministerio de Salud Pública, eso no se pudo averiguar exactamente porque habría que tener acceso a los datos identificados para ver qué dice un dato en uno y qué dice en el otro, y para no eternizar la tesis, bueno, se corrigió los de siniestro de tránsito y se corrigió los de homicidio. ¿Sí? ¿Cómo se corrigió eso? El problema que tengo acá, cuando calculo, si quiero calcular los años potenciales de vida perdidos con esta línea, con las del Ministerio del Interior, es que no tengo la información de qué edad tiene la persona, ni qué sexo tiene. ¿No? Y en particular, si son en realidad pocas muertes, si fueran del entorno de 200, 200 y algo, y tengo 110 categorías, no puedo asignarle proporcional a lo que tengo en los datos del MSP, porque puedo tener 2 o 3 en algunas edades, o no demasiadas. Sí lo hice con el sexo, porque tengo solo 2 categorías, y porque hacer la misma técnica tanto para sexo y edad iba a llevar un tiempo de computación demasiado grande, si me iba a un algoritmo de orden n cuadrado, y si tenía que buscar la convergencia, si me iba demasiado largo en hacerlo para el sexo también la estrategia. Entonces la idea es aprovechar la técnica de Bootstrap para poder calcular los APDP faltantes. Recuerden, yo tengo que tener la edad, ¿sí? Para calcular cuántos años me aporta esa persona que fallece. ¿Sí? Entonces lo que hice es, con los datos del MSP, plantear probabilidades de fallecimiento al elegir una persona aislada. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, 200 fallecimientos, y digo, bueno, ¿cuántos fallecieron con edad 0, con edad 1, y así hasta omega menos 1? Entonces tengo un vector de probabilidades para hacer un bootstrap no paramétrico. ¿No? Lo que hice es, bueno, simulo una muestra, y calculo los APP con esa muestra simulada, con los datos que me faltan, ¿no? Con esta brecha entre los datos del MSP y los datos del Ministerio del Interior. Y lo mismo acá, entre los datos del MSP y los datos del Ministerio del Interior. ¿No? Entonces, calculo los APP con una muestra,
lo hago 1000 veces, y lo hice 1000 veces porque fue donde ya tenía una convergencia bastante buena, no me cambiaba mucho a pasar de 1000 a 2000, ¿no? Se calculó los APDP de cada una de esas muestras, y lo que hice fue promediarlos, ¿no? ¿Ya? De esa manera yo lograba decir, bueno, me cambia demasiado la historia, ¿cuánto más aumenta el hecho de incrementar los datos, de pasar de los datos del MSP a los del interior, simulando las edades de fallecimiento de las personas, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con la aleatoriedad, después muestro todos los resultados juntos, porque así lo mostré en la tesis, entonces para no desarmar demasiado esta presentación, ¿no? Acá donde viene la parte que en demografía no nos hicieron mucho caso, en general cuando lo presentamos en la lab, en el congreso de la lab, en la tesis, no hablaron demasiado, ¿no? Pero el tema es, si yo tengo 200 fallecimientos, ¿no? Y al siguiente tengo 210, ¿yo qué voy a decir? ¿Empeoró algo la situación? ¿O es dentro de lo que es la aleatoriedad, que puedo tener 10 más, 10 menos? Y la pregunta es, ¿hasta cuántos más o hasta cuántos menos puedo tener? ¿Sí? Y eso va a repercutir en el cálculo de los APDP. Me aumentaron en 1000 los APDP de un año a otro. ¿Eso significa que empeoró la situación o disminuyeron? ¿Eso significa que cambió algo o simplemente es la aleatoriedad que hay de base? Entonces lo que se plantea es, a partir de un modelo superpoblacional, que diga, bueno, la sociedad uruguaya tiene estas leyes, estas costumbres, esta forma de ser, digamos, que genera una cierta cantidad de muertes, ¿no? Y además se le corresponde una cierta aleatoriedad sobre esa base, ¿no? Entonces lo que se hizo fue algo parecido, ¿no? Se usó Bootstrap, se usó estadística bayesiana para poder calcular esos intervalos de confianza para los APDP, ¿no? La idea era plantear primero que nada un intervalo de confianza para la proporción de fallecimientos, y de ahí también dar información de la cantidad de fallecidos como intervalo de confianza y de los APDP como intervalo de confianza. Se usó este procedimiento porque no tenía una distribución fácil de plantear para los APDP, ¿no? Pero sí podía jugar con estas proporciones. Y en particular, como era un trabajo para demografía, quería usar cosas que ya fueran, por lo menos estuvieran publicadas, de cómo trabajar con estas proporciones cuando son demasiado chicas, ¿no? Pues lo habitualmente es que uno haría sería, bueno, usar la aproximación normal, pero el tema es que estas proporciones podían ser demasiado chicas, podía tener que necesitar truncar la distribución normal, con lo cual todos esos problemas que generan. Entonces simplemente lo que hice fue pasar de esta cantidad conocida de fallecimientos de grande, ¿no? La pasé a la variable aleatoria X, ¿no? La tomé como una binomial NP, me tomé una a priori beta, ¿no? Y trabajé, esto lo tuve que explicar todo en la defensa, porque hablar de estadística o estadística bayesiana a priori y posteriores me iban a mirar con cara rara. Acá supongo que lo puedo ir quizás un poquito más rápido, no sé si alguno de los estudiantes no ha cursado todavía, pero básicamente trabajo con la idea de que estos parámetros son variables aleatorias, me tomo una distribución a priori para P, para la proporción, que es una beta AB, simplemente me tomé una a priori no informativa para poder jugar con cualquier tasa, y porque además estos parámetros A y B iban a ser chiquitos comparados con la X y la N-X. X sería la cantidad de fallecimientos y N-X los que no fallecieron, ¿no? Entonces, tomando en cuenta la conjugada, la distribución a posteriori de P dado la verosimilitud, ¿ah? Que es proporcional a la verosimilitud por la priori. Esta es la conjugada de Jeffrey, ¿ah? Que me dice que, bueno, que P a posteriori de tener la muestra, entre comillas, es otra beta, ¿ah? Y de tal manera que yo puedo obtener los valores P1 y P2 según la confianza que yo le quiera dar al intervalo, ¿ah? Con estos P1 y P2, con estas dos proporciones que saco de los extremos del intervalo de confianza de la beta, ¿no? Vuelvo a esta ecuación, tengo los 2D asociados a los 2P, y con estos 2D, por ejemplo, si tenía 200 fallecidos reales, el intervalo de confianza me daba, no sé, 195 y 205, hacía un bootstrap con esas 195 y 205 simulaciones,
tomando las probabilidades originales de los 200 fallecidos, ¿no? Bien, resultado de todo esto que les conté. Bueno, primero dar un paneo de lo que fue la mortalidad entre las tres grandes causas. Lo primero que es lógico de esperar era que la mediana de la edad de fallecimiento de las causas externas fuera más bajo, pero acá sorprendentemente en las mujeres, en el periodo 2018, aumentó y aumentó muchísimo, ¿sí? Me pasa de una mediana de 40 y 50 años a casi 70 aproximadamente, ¿sí? De los hombres no ha variado demasiado, ¿no? Pero por causas externas se envejecieron la causal de muerte por causas externas, ¿no? Si miramos por grandes causas, ahora, lo que es las causas externas comparadas con las otras tres en lo que es la tasa de mortalidad específica, acá estas gráficas lo que muestran es cantidad de fallecimientos sobre población con esa edad. Por ejemplo, si acá vengo a la edad 70, es cantidad de personas fallecidas con 70 años sobre total de personas fallecidas con 70 años, primero en hombres, en 2018. Y lo primero que uno puede decir es, bueno, en cantidades comparativas, hay más mortalidad en las edades altas, en las personas mayores, en lo que es causas externas que en los jóvenes. Pero si miramos los jóvenes, esto solo está pintado de rojo, solo son causas externas, cuando en realidad el peso en las personas mayores, como era de esperar, es las causas no transmisibles, ¿ah? Razonablemente en un país de baja mortalidad las causas transmisibles, y saco aparte año COVID porque es un año particular, esto no es la norma, no es la regla, ¿no? Las enfermedades transmisibles aparecen poco, aparecen más sobre el final de la edad cuando el sistema inmune está un poco más debilitado, ¿no? Y acá aparece un piquito de causas no transmisibles en los recién nacidos, que suelen ser las enfermedades congénitas. En las mujeres también se da un escenario similar, ¿no? En los jóvenes se da solamente una parte de causas externas, es la causa dominante. En las causas mayores se ve tasas que son más grandes que en los más jóvenes, pero comparativamente a lo que son las no transmisibles son mucho menores, ¿no? Acá sí apareció algo interesante y que no esperaba ver tan claro en los hombres, ¿no? Que es cómo evoluciona estas causas externas de muerte, ¿no? Cuando miro agresiones, o sea, homicidios, suicidios y siniestros de tránsito, se ve bien marcado un patrón en los hombres que no se ve tanto en las mujeres, ¿no? En los jóvenes en particular, en los hombres jóvenes, ¿no? Se da mucho el homicidio, y este empieza a decrecer a lo largo del tiempo, más allá de algunos picos acá que se debe porque hay pocas personas, pocos hombres con esta edad. Y recordando un poco lo que eran las noticias, esto seguramente está vinculado a lo que era el ajuste de cuentas o los temas de participación en lo que es la parte delictiva, ¿no? Y es curioso cómo disminuye esto y empiezan a crecer los suicidios, ¿no? Esta parte de acá donde varios autores mencionan que se debe a toda la parte de soledad o de dificultades de movimiento de las personas mayores, que seguramente ahora con el aislamiento en muchos países se presume que aumentó, ¿no? Y me llama la atención que no ver ese mismo patrón, no ver un patrón tan claro en las mujeres en 2018, ¿sí? Se sabe que las causas externas afectan o participan más mucho los hombres. De hecho, hay muchos memes hechos de por qué los hombres fallecemos mucho más que las mujeres por causas externas, pero no esperaba encontrar un patrón tan claro así en el último año de estudio, que fue donde hice esta comparación para ver cuál era la situación más reciente, ¿no? Entrando a los APBP, ¿ah? Esto es el total de hombres y mujeres, era más o menos lo esperable en cuanto a la cantidad de muertes que tenía, ¿sí? Hay una especie de intercambio de datos o de primer lugar y segundo lugar entre lo que son los suicidios y los siniestros de tránsito.
donde al final acá hay un crecimiento. Este pico acá todos lo imaginamos, el de la crisis de 2002, pero es extraño este crecimiento que hay acá, que es, bueno, para un estudio después cualitativo, dar herramientas para alguien que quiera hacer un estudio cualitativo de qué está pasando, el hacer un análisis de este crecimiento, y lo mismo de los años potenciales de vida perdido por homicidios, que hay un crecimiento grande sobre el año 2018, probablemente vinculado a este peso acá de los homicidios en hombres muy jóvenes. Acá estamos hablando de 17, 18, 19, 20 años. ¿No? Queda también esta categoría que dije que la iba a utilizar y solo en este diagrama, que es la exposición accidental a otros factores y no específicos, porque aglomera muchas causas y porque además está en claro descenso en los últimos periodos. Fíjense que el tercer y cuarto lugar venían oscilando esta dosis, y pareciera como que en este año que faltan datos, fue como la gran transformación que empezó a crecer y hizo un piquito y disminuyeron esta causa aglomerante, ¿no? Si distinguimos entre hombres y mujeres, este crecimiento está sostenido por un aumento de los homicidios en hombres, ¿no? Posiblemente vinculado a lo que se habló mucho del ajuste de cuentas, ¿sí? Que era la noticia prácticamente que muy, muy seguido, ¿no? Este crecimiento acá en las mujeres, seguramente también se puede hablar de un crecimiento claramente en los homicidios, porque estamos aumentando de 1.500 a 2.000 y algo, es un crecimiento importante, ¿no? Puede estar que ver con el tema de los femicidios o algo así, o la sospecha que yo tengo, de vuelta no se hizo un análisis cualitativo de estas muertes, sino que lo que busca es dar un insumo para poder continuar estos trabajos y analizar, bueno, esto a qué se debió estos crecimientos, sino acá la idea era plantear cosas metodológicas en cuanto al trabajo de esta tesis, ¿no? Bueno, si cambiábamos la definición de usar este método que fue usar la esperanza de vida a la edad de X como límite o para cuantificar los años potenciales de vida perdidos, o usar el 70, a ver, no hay cambios conceptuales en cuanto a que la que estaba primera pasa al último lugar y a la inversa. Sí hay cambios en cantidad, porque este pico acá que se da en 1600 en los suicidios, con el E70, acá llega casi que a 18.000, ¿no? Es un renglón de diferencia. Acá pues me quedó un poquito corrida las gráficas cuando las puse en el Beamer, pero lo que hace es aumentar la cantidad, no tan así los resultados globales de la forma, digamos, ¿no? Y de los crecimientos o decrecimientos, ¿no? Potencialmente sí, los suicidios que estaban afectando a las edades más de adultos mayores son las que tienen un impacto más grande en el recorte, porque si recorto todo lo que está de 70 para arriba, seguramente me estoy excluyendo muchos de estos casos que tenía acá, ¿sí? Fíjense que el 70 está por acá. Entonces todo esto quedó excluido si yo usara L igual 70, que es lo que se usa tradicionalmente en Uruguay cuando se calcula en APDP, ¿no? Vean, cuando voy a la imputación de datos faltantes, esta línea punteada es cómo me crecieron los APBP, era esperable que pasara un comportamiento similar a lo que es la cantidad de fallecimientos, pero si miro lo que es primer lugar y segundo lugar, los siniestros de tránsito acá empiezan a pesar bastante más, porque hay una gran cantidad de datos faltantes en los datos del ministerio, ¿sí? Pesa mucho más en los hombres porque el total de hombres era mucho mayor de base que en el total de mujeres. Acá simplemente no mantuve la misma escala para que se pudieran ver el caso de hombres y mujeres. Y la parte nueva, lo que aportó esta tesis a lo que es discutir un poquito la metodología de si tomamos las tasas como algo fijo, porque son datos de un registro, o si los tomo como una muestra porque es el resultado de algo que podía pasar de muchos escenarios posibles, dado un modelo teóricamente superpoblacional, en la construcción de estos intervalos de confianza
con la dificultad que se manejaron de que eran tasas chicas, ¿sí? Entonces no se podía hacer, o no era lógico hacer el intervalo de confianza tradicional para proporciones y de ahí derivar un intervalo de confianza para los años potenciales de vida perdidos, ¿no? Entonces acá lo que uno puede hacer es decir, bueno, de un año para otro, por ejemplo acá, sabemos que hubo algo coyuntural, y si yo proyecto este punto al siguiente año, o este punto lo tiro para el año anterior, tengo desfasado lo tengo fuera del intervalo para el siguiente año, ¿sí? En cambio, acá hay variaciones de aumentos y descensos que está dentro de lo que uno podría decir que es la aleatoriedad, ¿sí? Bien, brevísimamente para no aburrir demasiado, la parte de siniestro de tránsito que se hizo hincapié, y hay algo interesante acá respecto a la mortalidad que tengo acá por siniestro, que es esta parte en negro, tanto aquí como aquí, pareciera ser más o menos constante a lo largo de la vida, de las edades, pero cualitativamente la causa por la cual se muere aquí es muy distinta de los fallecimientos que tenemos aquí en las edades mayores, y básicamente se debe a esto que es interesante. Voy a parafrasear a Canal 4 cuando dijo: la mayoría de las muertes, de los muertos viajaban en moto, como si fueran zombies. En realidad lo que se quiso decir con esa frase era que la mortalidad de los jóvenes se da principalmente en el entorno de las motocicletas, ¿no? Y en particular algunos más por acá en camionetas o autos, pero si miramos la mediana de lo que es la edad de muerte en motocicletas, está rondando los 30 años. Y básicamente es la mortalidad que veíamos en negro en aquella gráfica en las edades más jóvenes. Y para los peatones, la mediana está por encima de los 60 años, y vemos que cualitativamente esa parte que veíamos en negro de la mortalidad específica en las edades mayores se está dando principalmente acá, en los peatones, y por una dificultad de movilidad, de visión, etc. Y si uno quisiera hacer políticas públicas, para poder atender para disminuir la siniestralidad, la mortalidad, bueno, tendría que hacer énfasis en políticas públicas de cuidado de los jóvenes que andan en moto, que ahora tenemos los delivery, que bueno, no siempre respetan las reglas de tránsito, o los departamentos donde no le dieron mucha importancia al uso del casco como elemento para salvar vidas. Bueno, miren lo que está pasando. Tenemos una mortalidad de gente joven. Y lo mismo si quiero prevenir el fallecimiento de peatones, bueno, tengo que buscar de alguna manera proteger a esas edades más vulnerables, ¿no? Acá era otra cosa que era esperable en lo que es los APDP por siniestro de tránsito. Está dominado de vuelta por fallecimientos de hombres. O sea, pueden haber muchas causas. Puede ser porque se maneje más, pero eso no evita, o se maneje más en moto por parte de hombres. No se hizo análisis de vuelta cualitativo, se hizo análisis cuantitativo para poder después prolongar esta tesis derivarlos a otros trabajos, pero básicamente triplican la cantidad de años que mujeres, ¿no? Y en particular es lo que se decía en motos. Si uno tiene que hacer énfasis en dónde se están perdiendo más años de vida por siniestro de tránsito, bueno, tiene que ir a la educación en jóvenes, en particular los motociclistas, o buscar herramientas de prevención, ¿no? Esto no se ve tanto en mujeres, puede ser porque manejen menos motos, porque usen menos motos, o la causa que sea, pero si yo voy al valor absoluto de muerte, tengo que hacer una campaña aquí, ¿sí? A la parte de motociclistas, si quiero bajar estos años perdidos, ¿sí? Con algunas conclusiones generales, estudiando por 3 grandes causas, se presenta una prevalencia muy alta en hombres y en particular en jóvenes, comparado con todo lo que es la mortalidad general, ¿sí? En los más jóvenes el homicidio es la causa externa de mayor prevalencia, en adultos mayores pasa eso con el suicidio. En lo referente a PVP, suicidios y siniestros son los que están alternando primer y segundo lugar, ¿no? Al final del periodo de estudio, el crecimiento de los APVP de homicidios los hicieron igualar, crecieron hasta igualar
casi que un triple empate, si uno miraba los intervalos de confianza. ¿No? Y si quiere uno plantear políticas públicas de impacto para disminuir los fallecimientos, tiene que apuntar a los jóvenes en su cuidado en el viaje en motos y en protección del peatón, en particular hacia los adultos mayores. ¿No? Algunas líneas que quedaron abiertas a partir de acá, bueno, la idea es seguir trabajando con otros estudiantes, o hemos hecho presentaciones para poder empezar a trabajar con lo que son bootstrap paramétricos, donde uno pudiera suponer una distribución o modelar una distribución de las edades, de las probabilidades de cada edad. Porque ¿qué pasa? Si no teníamos ningún fallecido, por ejemplo, con 26 años, en el bootstrap, con esta estrategia no paramétrica, no iba a aparecer nunca una persona con 26 años. Eso puede ser pro o contra, pero es una realidad. También se habló de trabajar con alguna evaluación económica, estamos en la Facultad de Ciencias Económicas, de estos APBP, en particular de este impacto de las muertes de jóvenes, que cada uno per cápita aportaba muchos a APBP. ¿No? Y bueno, por ahí estábamos trabajando, proseguir con esto de modelar la aleatoriedad de las tasas, cosa que al principio no tuvimos mucho eco cuando se presentó en congresos de demografía, de población, pero la idea era plantear esto también en seminarios como el de Puebla, de estadística y probabilidad, donde sí nos centramos en eso, donde tuvimos respuesta, y bueno, por ahí estábamos trabajando. ¿No? Bueno, gracias. Esto fue la retransmisión de la defensa de mi tesis. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Marco. Y gracias a todos por escucharme. Bueno, supongo hay un espacio ahora para preguntas y comentarios. Gracias. Bueno, no sé. Bruno, que veo la manito levantada de acá. Juanjo, sí, levantó, creo, para una pregunta. Bruno creo que estaba aplaudiendo, no estaba levantando la mano. Ah, está. Perdón. Me parece que estaba aplaudiendo. Gracias, Bruno. Bueno, en realidad se acepta cualquier sugerencia de cómo introducir esto en el ambiente demográfico. Se usó esa forma de calcular los intervalos de confianza porque era una forma, me pareció sencilla, lo charlamos incluso con Ramón y con Marco, de que había documentación que lo avalara, y bueno, hubo que improvisar un poquito en cómo pasar de eso a algo que no conocíamos la distribución, como eran los APBP, y bueno, se planteó de esa manera. Cualquier sugerencia de cómo mejorar esto, obviamente, es bienvenida. Juanjo, dale. Sí, dos cosas. ¿Podés poner la 17? Bueno. Y mientras, con eso de hacer intervalos de confianza para proporciones muy chiquitas. ¿Está? No. A ver la siguiente o la anterior. Me equivoqué del número. El anterior no. Bueno, se ve que estuve en otra. ¿Qué tema era? Hasta perdí la transparencia, ¿cuál era? No, bueno, igual, no importa. Lo de hacer los intervalos de confianza sí es un problema, porque tenés pocos casos y tenés proporciones chiquititas también, ¿no? Sí. Entonces siempre es un problema. Exacto. Veo el drama de los datos, sí, la verdad que qué trabajo. Lo que pasa es más tiempo viendo datos que el problema es que el dato más lindo estaba en UNACEB, que UNACEB me permitía un periodo chico que era 2012-2018 en ese entonces, pero el que tenía más riqueza era el MSP, el Ministerio de Interior, que era el que le tenía un poco más de confianza al total de casos, me decía solo el total de casos, y además algo que me llamó la atención es que tenía por año un informe, pero de repente un año tenía 3 carillas y el siguiente año eran 30 y después volvía a 15,
Entonces era bastante curioso la información que me daban. Pero sí, fue todo un tema, el tema de... Al principio pensábamos que los datos estaban buenos, pero cuando empezamos a contratar fuentes de datos, descubrimos esto. Y bueno, hubo que echar mano a Bootstrap. Gonzalo, está Sí, bueno el coso. Yo me quedé con la duda, no entendí por qué como que fuiste y viniste de Valles a Bootstrap, digamos. O sea, vos hiciste como, fuiste a Valles, o sea, eso porque veré, digamos, ¿no? Valles me permitió hallar el intervalo de confianza para la proporción de fallecimientos. Y con esa proporción necesitaba tener... Me daba la cantidad de muertes, pero no las edades, que lo era que precisaba para calcular los APDP. Entonces, bueno, con esta total de fallecimientos que me daba pasar de la proporción usando Bayes al total, bueno, empecé a simular las edades. Y con esa simulación de las edades calculaba los APDP. Porque para calcular los APDP preciso la edad. La simulación de la edad de donde proviene. Yo tengo los datos. O sea, yo tengo los datos. Ahí ya no viene de Valles, claro, viene yo tengo de otra los cosa. datos. Yo tengo los datos. Supone que tengo 200 fallecimientos en mi base de datos. Y me dice, bueno, con 0 tantos, con 1 tanto, con 2 tantos, y así hasta omega menos 1, hasta la última edad que tengo, tantos. Eso lo puedo asimilar, haciéndome el distraído de suponiendo independencia, a probabilidad de fallecimiento. ¿Sí? Con los datos originales. Pero si yo quiero un intervalo de confianza, digo, bueno, esta proporción, por ejemplo, 200 sobre 3 millones. Esta proporción le voy a hacer un intervalo de confianza, que fue para lo que usé Valles porque es una proporción muy chiquita, que con la conjugada de Jeffrey podía hacerlo y no con la aproximación normal habitual. Entonces, eso me dijo, bueno, tenés dos proporciones, con esas dos proporciones hallo la cantidad de fallecimientos correspondientes a esas dos proporciones, y suponete que me dio 210 y 190. Yo tenía 200 en mis datos. Bueno, con las probabilidades que calculé con las 200 personas, hice la simulación con Bootstrap de las 210, hice la simulación con las 190, y lo que hice fue, bueno, de esas 1000 simulaciones que hice, me quedé con la mediana para tener la parte superior del intervalo, y lo mismo con la parte inferior del intervalo, hice la mediana de vuelta de esas 1000 simulaciones. Ok. O sea, es como una cosa media híbrida, digamos. O sea, sí. O sea, Valles me permitió tener el origen de llegar a cuántos son los fallecidos. Bootstrap me permitió simular las edades de cada uno de esos fallecidos, porque si no, no podía calcular los APDP. No, bueno, es simplemente poner, o sea, podrías hacer, se me ocurre, digamos, no conozco el problema, pero o sea, es continuar en el modelo y tener un modelo para la edad también, y simular de la posterior de la edad también. Claro, lo que pasa es que ahí tenía mucha... En lugar de solamente tener la posterior del P, que se traduce en el D, ¿no? Supongo. Ahí te simulás de la posterior de D, pero no tenés la posterior asociada a E, a la edad. Sí, el tema que había dos problemas. Ahí. Sí, eso son cosas para seguir estudiando. El tema que tenía que convencer a los demógrafos de que entendieran más esto, y la segunda era el hecho de que me podía variar demasiado según el tipo de muerte, donde tenía o sea, me podía quedar distribuciones muy diferentes. Queda raro eso de ir y volver a Valle. No, en realidad fui. Una opción sería, cuando el intervalo lo hagas, bueno, pero después utilizaste el resultado del intervalo de credibilidad del AP para darte unos datos con los cuales volviste, digamos, volviste al mundo clásico. No, me quedé pensando, porque por ejemplo, me acuerdo que charlando con Juanjo sobre esto, hay algunos trabajos en donde proponen hacer un intervalo de confianza para proporciones porque son chicas, usan un razonamiento bayesiano y el intervalo final es lo que daría el bayesiano, pero no lo justifican bayesianamente, ¿no? Te queda una fórmula que es una fórmula válida y dar buenos resultados. Capaz que queda como, no tenés que hacer todo ese desvío, ya lo hiciste y está todo bien, ¿no?
Pero queda como más directo, no, digamos, nada más. Por eso dije, se admitían cualquier sugerencia de cómo hacer esto de otra manera, o contrastar otra forma, o más simple, o más sofisticado, no sé. Trata de eso, ¿no? Bueno, gracias. Comentarios. Quisiera hacer una pregunta, Gonzalo, sobre la idea de años potenciales de vida perdidos, que creo que me quedó muy clara cuando, por ejemplo, hiciste el comentario sobre los jóvenes y los siniestros debido a las motos. O sea, de alguna manera, el mensaje es que puede alertar, no sé, a intensificar una campaña como se hace para incrementar la atención en conducir en el tránsito. Ahora, hago un ejemplo extremo, digamos, la persona, por ejemplo, joven, no sé, supongamos que también está padeciendo una enfermedad muy grave, pero efectivamente fallece debido a un siniestro de tránsito. Entonces, por otra parte, estaba también sujeto a este riesgo, digamos, de fallecimiento muy fuerte debido a la enfermedad. En este sentido, digamos, es posible como contemplar riesgos de fallecer, digamos, que compiten y, no sé, de alguna manera, por ejemplo, no sobreestimar los años potenciales de vida perdido debido a accidentes a siniestros, por ejemplo. No sé si quedó claro el ejemplo. Sí, en realidad tendría que ver qué es la causa esa, la causa que compitiera, porque, bueno, si es algo que le dio el empujoncito del siniestro, y bueno, habrá que ver qué es lo que se pone en el acta de defunción, qué es el famoso que dicen ahora, si murió con COVID o de COVID, cuando una persona que tiene un montón de enfermedades le agarra el COVID y fallece. O sea, es el mismo problema de definición de qué fue lo que le dio el empujoncito para afuera. ¿Sí? Y por eso es que pueden haber muchos casos discrepancias entre una base de datos y otra, porque, no sé, capaz que tenía una insuficiencia renal y el golpe se la terminó liquidando y bueno, por un lado está la denuncia policial por el siniestro, pero por otro lado el médico puede poner otra cosa, y por eso tenés las discrepancias entre una base de datos y otra. Pero asumo que esos casos son medios marginales, que no debe haber muchos de esos casos. De que justo, no sé, estaba en una enfermedad terminal y le pegaron un tiro. Sí puede pasar con el tema del suicidio, de que, bueno, tiene una enfermedad terminal y dice no quiero más. Y a ver qué le asignaron, y seguramente le asignan suicidio. Gracias. Sí. Ahí le sumás 50 años de más cuando en realidad al pobre loco le quedaba poco. Bueno, pero claro, es un tema de un promedio, ¿no? Sí, claro, obvio. Porque si no tendría que analizar el caso a caso y eso es imposible. Pero se supone que compensan, porque bueno, la idea de la tabla de mortalidad, si está bien hecha, bueno, hay uno que le quedaban, se esperaba que viviera 20 y en realidad le quedaban para vivir 2, pero hay otro que se esperaba que le quedara 20, pero en realidad hubiera vivido 40 porque era súper sano. Se supone que compensan. No sé, Ramón está con la mano ahí, no sé si... Sí, perdón que estoy sin la cámara, pero estoy estoy desde el celular. Nada, con respecto a esto que estabas comentando, en realidad, y lo apuntaba Marco, ¿no? El tema de los riesgos competitivos, una suerte de como de descomposición de los APP, de algún modo saber qué parte corresponde a realmente
la causa de muerte y qué parte puede haber un ruido ahí de pronto de algo que se coló, que puede ser, por ejemplo, este asunto de las causas externas, que son los accidentes de tránsito, ¿sí? En realidad, ahí algo que se puede mejorar es, así como hay que ver también si uno tuviera información un poco más, hacer la información un poco mejor, se podría jugar con el tema de si son fallecimientos que se producen estando internados, porque también, así como está el código CIE-10, que es de las causas de enfermedades, hay una codificación que tiene que ver con las causas de internación, ¿sí? Y entonces ahí donde se puede de pronto hilar un poco más fino y ver cómo se combinan ambos eventos, ¿no? Digo, pensando en lo que preguntaba Marco, yo creo que está buena la cosa y se puede ir de pronto por ese lado. Siempre el tema ahí es el acceso a la información, ¿no? Que en realidad últimamente está resultando complicado acceder a las estadísticas vitales de que arrancó la pandemia, pero me imagino que de pronto juntando la fuente de datos de los fallecimientos con los egresos hospitalarios, que claramente es una parte del tema, porque no todas las fallecimientos donde puede haber riesgo competitivo podrían darse en una situación donde la gente estuvo internada. Capaz que de pronto si tenés a un paciente, a una persona que tiene una enfermedad oncológica y que fallece en un accidente de tránsito o por muerte violenta, probablemente ni siquiera eso es invisible porque no estuvo internado, porque la muerte se produjo sin posibilidad de tener una internación que pueda ayudar a cuantificar el tema, ¿no? Pero no sería sí. tan válido en los suicidios, ¿no, Ramón? Porque los suicidios no se producen en el sanatorio. No, lo que pasa es que el suicidio es todo un tema, primero porque ahí empieza a haber un problema de cómo socialmente se ve el suicidio, y ya se sabe que en realidad el suicidio está como subdiagnosticado. Sí, es medio un tema tabú también acá. Claro, es bastante complicado eso. No, y la otra cosa que creo que va más en el sentido de... la verdad que me quedé contento, más que Gonzalo, que tomó este tema en la tesis de demografía. Es algo que me hace acordar cuando el último tiempo yo estuve vinculado al ministerio, y es tirar sobre la mesa el tema de que las estadísticas vitales claramente tienen que verse en una lógica donde uno tiene que saber que en realidad es eso, es una realización de un modelo superpoblacional, y entonces claramente lo que hay que tener en cuenta es eso, es someter a juicio de que los datos son algo que tiene que tener un nivel de incertidumbre, que se podrá después discutir cómo es la forma de medir los intervalos de confianza. Lo que está claro es que no se puede discutir que tiene que haber intervalos de confianza. La cuestión es que tiene que haber una medida de incertidumbre porque es un evento aleatorio. Entonces eso me hace acordar, yo le digo, en las últimas peleas que estuve en el ministerio, antes de vincularme, justo coincidió en un momento donde creo que Juanjo estaba trabajando con Fiorella Cavaleri, y también estábamos con el tema ese bueno, tirar sobre la cancha el tema de que no hay que discutir, es como discutir el sexo de Los Ángeles, ¿no? Es decir, eso es un evento aleatorio y por lo tanto podremos pelearnos de cómo medimos la incertidumbre, pero no de si hay que medirlo o no. Entonces me parece que está bueno, digamos, que de poco los demógrafos y la gente que trabaja más en la sector de epidemiología, digamos, se acostumbren a manejar esto, que además en realidad son cosas que en otros países están más que saldados, en Europa, en Estados Unidos, donde inclusive hay el Centro de Control de Enfermedades, tiene más de una forma de cálculo de cómo aproximar tasas o proporciones, distribución normal, distribución en gamma, o sea, dependiendo la forma de la simetría que pueda tener la proporción, si están las colas, digamos, si son muy grandes o muy chicas, ¿no? Pero eso está más que laudado, y en realidad el tema es a qué biblioteca uno va a fijarse, y como decía Nacho, bueno, yo no conocía ese asunto, que había ya una fórmula que literalmente tiene un razonamiento bayesiano, pero realmente es del punto de vista utilitario que se procede de ese modo. Pero en realidad es una de las tantas fórmulas que andan ahí la vuelta, pero lo que no se discute es que tiene que una fórmula, con lo cual hay que decir que esto más o menos cierta cantidad, y que tiene que ser el razonamiento que tiene que acompañar a la hora de tomar decisiones políticas. Yo recuerdo en el ministerio cuando estaba que cuando en abril de cada año
había que informar la tasa de mortalidad infantil, era todo eran cosas que podían hacer caer ministros. Yo recuerdo inclusive hasta la época que estaba Daniel Olesker de ministro, cómo el tema de se manejaba la variación, que durante mucho tiempo fue, por suerte, yendo a la baja la tasa de mortalidad infantil, pero el tema era, bueno, esto es parte de lo que pasó y no es realmente política, resultado de la política, o es una política, digamos, sanitaria, o es resultado de la propia variabilidad por un fenómeno que tiene que fluctuar naturalmente, ¿no? Y en realidad, cuando me fui, ya le digo, en el 18, 19, hasta ahí todavía no estaba muy convencido la gente del ministerio de que tenía que hacerlo, por más que los últimos informes que se presentaron, siempre yo jorobaba que se incorporase el tema de ponerle una especie de intervalo de confianza a las tasas que se elaboraban para hacer los informes anuales del ministerio, ¿no? Pero además, lo raro era que se cuestionaban eso cuando de pronto los mismos resultados, que eso la gente no lo veía como una realización de un evento aleatorio, después, sin ningún empacho, hacían un modelo de regresión. Entonces, la pregunta era, y eso creo que es un tema de cómo se enseña, digamos, el calcular, digamos, tasas en Uruguay, y el tema es ese, cómo se enseña de un modo tal que parece ser que es un sacrilegio pensar en esto, cuando los datos que son los mismos que se usan para hacer un modelo de regresión, se les hace un modelo de regresión, un p-valor, un intervalo de confianza, y nadie se pone a pensar de que detrás de eso es todo lo mismo. Bueno, nada, era eso. Gracias. Quizá agregar a eso, Ramón y Gonzalo, a mí me parece que es una idea muy buena de intentar incorporar esta idea de entender estos fenómenos como la realización de un proceso estocástico. Ahora, quizá también la gente que se resiste tiene un argumento más práctico, en el sentido de que si incorporar esto no cambia las prioridades de política pública o no cambia la narrativa que generan sobre los datos, ¿para qué hacerlo, no? Entonces, quizá, digamos, a nivel de comunicarlo y de empujar esta idea, sería bueno, y también pensando en la publicación de este trabajo de Gonzalo, encontrar algún ejemplo en el que mirando de esta perspectiva cambia efectivamente la narrativa o las prioridades, ¿no? Algún ejemplo de esto, como decías, en la variación, por ejemplo, de la mortalidad infantil. Como si lo entendemos de una óptica clásica, nos hacemos esta idea y vamos a asignar recursos de esta forma, pero si lo miramos con esta perspectiva de incorporar la incertidumbre, entonces hay un cambio real en cómo, cuáles son las prioridades, por ejemplo, a nivel de salud pública. Y creo que si encontramos, digamos, ese ejemplo, va a ser más fácil comunicar esa idea y que la terminen de aceptar, porque implica más trabajo también, ¿no? Implica generar más conocimiento. Entonces las personas que están en los lugares públicos me dicen, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de incorporar esto si no cambia efectivamente la mirada sobre los problemas? ¿Se entiende? Entonces parece que ese puede ser un buen próximo punto de encontrar ese ejemplo que lo valide. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de formación, digamos. La gente que trabaja en las estadísticas vitales son médicos. No, son médicos los que están trabajando, y la formación que se le da en la Facultad de Medicina no es, digamos, de que es un proceso con incertidumbre, sino que se calculan tasas como sobre un hecho observado y tengo las tasas. Cuando hablamos de inferencia es cuando sacamos una muestra. Y ahí se entiende y ahí se calculan intervalos. Porque me parece que es un proceso mucho más profundo, más allá del decisor político. Primero tenés aquellos que están, digamos, con los datos, que no entienden ese proceso, digamos, como un proceso estocástico, sino como observé, tengo numerador, denominador, y cada 1000, cada 10.000, cada... Vamos a ver, digamos, él era el estadístico, en realidad contratado. Se fue Ramón y quedó así.
Nos hemos peleado bastante ya, Ramón, con la gente allá, o sea que ahora no sé qué. Digamos, yo lo que te iba a preguntar, Gonzalo, justamente era el tema de las fuentes de información. Tenían que ver, cuando decís ministerio, ¿te referís a lo que sale del certificado de nacido de defunción? ¿Cómo, perdón? Cuando decís de los datos del ministerio, ¿referís a los datos de defunción, del certificado de defunción? Los que publica el ministerio, no sé en base a qué lo cataloga como una cosa. Yo supongo que es, porque nunca dieron bolilla a responder nada, que sale de ahí. Y por eso sí, es lo que sale del sistema redactado, lo que es público. O sea, nunca hubo acceso a microdatos que pudieran salir, como dice Laura, del certificado de... Es que nunca siquiera respondieron, ¿no? A nada. Así que... No, porque la discrepancia que tú tenés en los datos también, que tienen con la fuente tienen que ver con los momentos, digamos, tú decías una muerte en un tránsito es una cosa. La persona no falleció en el accidente de tránsito y fallece después, no necesariamente la policía actualiza ese fallecimiento. Digamos, son momentos distintos. En el caso de una SEU hacen el seguimiento hasta 30 días. Y si fallece en los 30 días, se considera que es un fallecimiento por siniestro de tránsito. Pero si estuvo más tiempo, capaz que, digamos, si está en coma, se queda, igual, el salud pública lo va a contar como un fallecimiento producto de un accidente y no necesariamente el Ministerio del Interior. Pero en general claro, era ahí donde yo decía... En general teníamos más fallecimientos en el Ministerio del Interior. Y con los suicidios pasa algo similar en el sentido de que lo que se caratula primeramente, una muerte violenta, pero puede ser un homicidio o un suicidio. Si cambia la carátula, no necesariamente está en la actualización. Por eso puedes tener corrimientos también. Sí, en el caso de suicidio se veía el corrimiento de una gráfica con la otra. Por eso en esa no toqué nada, porque bueno, ese sí era más debatible que cuál era el dato. Parecía un corrimiento, sí. Muy bien, está muy bueno. Bueno, gracias. Gonzalo, ¿vas a actualizar esto? Capaz que me lo perdí, pero al 19 y al 20. Depende, veremos. Por ejemplo, en la parte de siniestro de tránsito, con Mauro se hizo una Shiny, se mandó a Puebla, incluyendo los datos 2019. 2020 no sé si están todavía. Recién están saliendo. Sí. 2019 se actualizó cuando se mandó a Puebla en la parte de siniestro de tránsito. O sea, los programas están para correr, si hay se bajaba la planilla de cada año y los programas levantaban cada año, así que no es un esfuerzo adicional. Bueno, no sé si hay más comentarios, preguntas para Gonzalo. Bueno, un agradecimiento nuevamente por parte de todos, Gonzalo, para tu trabajo. Gracias a ustedes por permitir difundirlo. Gracias. Bueno, entonces estaremos reuniendo, esperemos pronto, para una próxima sesión del seminario del Instituto de Estadística. Bueno, gracias, saludos. Saludos. Chao. Gracias.